siempre pongo el deporte como un insumo muy importante en mi vida, porque el deporte es disciplina. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. En esta tarde tengo el grandísimo placer de conversar con el ingeniero agrónomo retirado, el señor Roy McDonald. Esta tarde va a conversar sobre su vida en la provincia de Limón, su trayectoria como un joven viviendo y disfrutando la provincia, además de su vida como estudiante en la Universidad de Costa Rica y otras informaciones. Bienvenido, señor ingeniero agrónomo, señor McDonald. Muchas gracias, doctora. Es un placer para mí comunicarte y platicar un rato, un momento de mi experiencia y mi vida y mi trayecto durante todos estos periodos de vida. Yo nací en Limón, Limón Centro, en Yumecatón, específicamente en Yumecatón, en una, no digo ciudad, sino que un barrio que le decían Golfil. Y eso quedaba ahí por el Bohío, actualmente ahí por el Bohío. Pero eso en ese entonces le decíamos Golfil, porque ahí había un campo de golf. Así que en Limón había campo de golf. Y más o campo de golf. Y más o menos qué periodo, más o menos qué año. En el año 1945, por ahí, yo tuve la dicha, digo yo la dicha, que fui, tal vez dicha no, pero yo fui criado por mis abuelos, Mr. Goulburn y Miss Lucibel McDonald Forbes. Ellos me criaron desde que yo tenía un año. Yo crecí con ellos. El primer contacto con la educación que tuve yo fue con la escuela inglés, Miss Jessie School, the Methodist Church School. La profesora, la maestra, era la señora Miss Jessie. Y tenía compañeros de escuela que dichosamente los recuerdo todavía, que pueden ser Héctor Steele, que era compañero mío de la escuela, la hermana de Héctor Steele, Deborah Steele, un hermano que estaba más adelantado que se llama Joel Steele, y otros que podía mencionar, Donovan Johnson, fuimos compañeros de la escuela de inglés de Miss Jessie, que yo considero que es una de las ventajas, yo lo podría decir que una de las ventajas que yo tuve en mi vida juvenil, que yo pude comenzar con la enseñanza del inglés. Tenía apenas 5 o 6 años cuando ya empecé con la escuela de inglés. Mis abuelos solo me hablaban inglés. Sí, mi idioma materna fue el inglés, o es el inglés. Una vez y también relatarte un poquito de lo que era la escuela de inglés. En esa época usábamos el Royal Reader, que era traído de Jamaica. Teníamos el ABC Book. Comenzaba uno con el ABC Book, luego seguía con el Infant Reader,
luego el Royal Reader y luego primero y segundo grado. Yo llegué hasta segundo grado en inglés, dichosamente, y eso, ese impulso que me dio, me impulsó tremendamente. No sabe usted la gran ventaja que yo tuve después de haber pasado esos 5 o 6 años de la escuela de inglés, el aporte que me dejó eso. Una preguntita, perdón que lo interrumpa para que continúe. ¿Y sus abuelos eran costarricenses o jamaiquinos? Los dos eran jamaiquinos. Mi mamá era costarricense y mi papá eran costarricenses. Pero mi abuelo, todos me hablaban inglés. Ellos no hablaban español. Okay. Luego, después, pues yo asistía a las 12 de la mañana, iba a la escuela española y a la tarde iba a la escuela inglesa. Pero ya después dejé la escuela inglés, no sé por qué, pero dejé la escuela inglés y solo iba a la escuela española. Yo fui a la escuela Tomás Guardia, empecé el primer grado desde el año, creo que 1951, por ahí. Empecé en la escuela de inglés. Tenía como profesores muy importantes también don Oswald Bernard Little, que él fue mi primer maestro, y tenía como director don Elian Guerrero, que fueron personas influyentes en mi desarrollo en ese entonces. Luego, una vez graduado de la escuela Tomás Guardia, ingresé al Colegio Diurno de Limón. En la escuela Diurno de Limón tuve la oportunidad de tener profesores tan brillantes como don Constantino Solano, que me daba matemáticas, don Álvaro Porras, que me daba español, don Lloyd Pritchard, que me daba inglés, que me enseñaba inglés, y don Oswald Bernard, que me daba educación física. También llegó otra vez don Oswald Bernard, que me dio educación física. Y con él empecé otra etapa de mi vida, que fue el deporte. Él me enseñó a jugar béisbol, básquetbol, fútbol. Me enseñó a cómo nos enseñaba los primeros pasos que hay que dar en el deporte, que eran los ejercicios que había que hacer y la preparación y la disciplina que había que tener como deportista. ¿En qué año fue que inició sus estudios en el Colegio Diurno? En el Colegio Diurno empecé en 1960, empecé en el colegio. Y terminé bachillerato en el Colegio Diurno de Limón. Y mi idea era seguir estudiando, pero no teníamos los recursos adecuados para emprender esa trayectoria. Y quisiera agregar también una de las cosas que me ayudaron a entrar ya a la universidad fue que yo hice en ese entonces el examen de admisión para entrar a la Universidad de Costa Rica. Teníamos que hacerlo en Turrialba, tenemos que viajar a Turrialba, porque no se hacía en Limón, se hacía en Turrialba. Y tuvimos que tomar el tren, ir a Turrialba, quedarnos un día, hacer el examen y volver el día siguiente. Entonces hicimos la travesía a
a Turrialba, hicimos el examen de admisión y dichosamente salí positivo, salí elegible en la Universidad de Costa Rica. Entonces, comenté eso con mi abuelito, mis abuelos, y me dijeron que bueno, que iban a hacer todo lo posible para que pudiera seguir estudiando, porque yo quería seguir estudiando. Entonces, entré a la Universidad de Costa Rica en 1967. Entré a la UCR a estudiar agronomía. Y tuve la dicha también de tener profesores excelentes como Sherman Thomas, Juan Coward, otro Gil Chaverri, que era un químico de los connotados químicos, y tuve la dicha en generales de tener profesores como Láscares, como Láscares, de filosofía, de historia. Tuve a una limonense que era Karpinski. Karpinski es limonense y ella me dio historia. Una pregunta antes de que, de que continúe para no perder el hilo. ¿Cómo viajaban a Turrialba para hacer en qué transporte, qué tipo de transporte utilizaban para viajar a Turrialba para hacer el examen? Bueno, para ir a Turrialba teníamos que ir en el tren. Viajamos en tren a las 6 de la mañana. Tenemos que levantarnos, tomar el bus, tomar el tren y durar 5 horas para llegar a Turrialba. Hay una anécdota muy bonita también que se los puedo transmitir. En Turrialba, fuimos a Turrialba sin reservación y no teníamos alojamiento. 5 de nosotros estábamos sin alojamiento. No había más hotel, no había más campo para quedarnos. Entonces hablamos con la señora y le decimos que bueno, es un grupo que venimos de Limón y necesitamos dormir porque tenemos el examen siguiente. Entonces la señora lo que hizo fue conseguir matraz, 5 matraz, y los puso en el mismo cuarto, y los 5 o los 7 dormimos en un solo cuarto. Y perdón, ¿y qué señora? ¿Cuál señora estaba hablando usted? La dueña del hotel. Ah, la dueña del hotel, ok. La dueña del hotel. Ok, ¿y cuáles eran los otros estudiantes limonenses? ¿Usted se acuerda? Sí, me acuerdo de algunos. Estaba Dean Gordon, Delia Crawford, Edith de la Peña, Marlene Riley, Osman Sharp, de Roy Esco. Bueno, entre ellos, esos eran mis compañeros que fuimos a Turrialba a hacer el examen de admisión. Y solo para aclarar, ese examen, bueno, ¿viajaban 5 horas para hacer el examen el mismo día o lo hacían el día siguiente? El día siguiente. Ah, bueno. El día siguiente lo hacíamos en la mañana y tomamos el tren en la tarde a las 6 y nos venimos a Turrialba. 6 de la tarde. Sí. ¿Y a qué horas estaban llegando? Como a las 10 de la noche llegaban a Limón. Sí, llegamos tarde. Bueno, no preciso si era a las 6 o a las 3. Yo creo que como a las 3, si no me equivoco, a las 3 cogíamos porque el examen era toda la mañana. Desde las 7 hasta las 11. Qué interesante esa historia, no la conocía yo. Sí. That's nice. Ahora, antes de continuar con ya la historia de cuando está en
en la universidad, yo lo había cut off con lo de los deportes. Termina esa parte y después regresemos en la universidad. So, usted decía que el profesor les enseñaban todo lo básico con respecto al deporte. Sí, bueno, con el deporte yo, bueno, porque mis pilares en mi vida, yo siempre pongo el deporte como un insumo muy importante en mi vida, porque el deporte es disciplina, el deporte es actividad, y yo dichosamente tuve participación en casi todas las actividades deportivas que estaba en Limón, que jugábamos en Limón. Pues practicaba el fútbol. En el fútbol tengo una historia un poquito, quisiera compartirle la historia del fútbol. Yo a la edad de 15 años, bueno, a la edad de 12 años, comencé a jugar con el Deportivo Juan Gobán, que era un equipo infantil de Limón. Había varios otros equipos, pero yo jugué con el equipo Juan Gobán. Y a la edad de 13 años, creo que tenía 13 años, el entrenador, que se llama Gilberto Simpson, me dijo, Roy, necesito que usted se pase a la otra división, que era juvenil. Yo estaba en infantil, él quería pasarme a la división porque era bueno. Yo consideraba, si me quería pasar es porque era bueno. No lo diga yo, él me dijo, yo quiero subirte a la división de juvenil, que era de 15 a 18 años. Juvenil, infantil era de 12 a 15, juvenil era de 15 a 18 años. Él me quiso pasar, él me pasó, entonces yo tuve un problema con mi abuelito, porque me dijo, bueno, usted puede, porque los juveniles jugábamos los domingos, infantil jugaba sábado, juvenil jugábamos el domingo de la mañana. Entonces yo le dije a mi abuelo que esa situación, que yo me iba a pasar a jugar los juveniles. Me dijo, bueno, me puso esta condición, bueno, se puede, pero no me falta la iglesia. Yeah, you know it is, we don't want people at church. Yes. No me falta la iglesia. Entonces, yo hablé con Simpson y le expuse eso a Simpson y me dijo, bueno, ya. Porque la iglesia comenzaba a las 10 y dice, cuando los partidos son a las 8, yo tenía que jugar de 8 a 9, a 9 y media, y tenía que salir corriendo para la casa para ir a la iglesia a las 9. No podía faltar a las 9. Cuando los partidos eran a las 9, no podía jugar. Así es, religion is important. That's nice. Muy bonita historia. Bueno, eso nos ayuda a entender los valores, ¿verdad? De nuestros abuelos. Esos valores que todavía yo creo que se siguen, you know, we still have remnants, no se han desaparecido totalmente. Right. Afortunadamente. Así es. Ok, so, continuemos pues con lo de la universidad. La universidad. Bueno, dichosamente, yo fui como mi abuelo trabajaba en la Northern Railway Company, la Northern Railway Company daba beca a los estudiantes, los buenos estudiantes de Limón. La Northern obsequiaba
se quedaban 5 o 6 estudiantes por año a una buena beca. El primer año mi abuelo me financió ese año, pero ya el segundo año él habló con la Norden y la Norden me incluyó en la lista de los becados de la Norden. Entonces yo pude ya dedicarme plenamente a estudiar. Hay una anécdota muy bonita también quería comentarte. Cuando yo vine, yo era beisbolista, jugaba béis, jugaba fútbol. Yo inclusive en mi época de colegio, yo jugaba con la selección de Limón, con el Limón FC. Tenía apenas 15 años cuando yo ingresé a la selección de Limón. Entonces, jugaba béis también. Y cuando yo vine el primer año de la U, que me fue muy difícil, que era muy difícil porque mi abuelo me mandaba limitar el dinero apenas para ir a la universidad, los pasajes para ir a la universidad y comprar los libros y el hospedaje. Me pasó a veces que no me alcanzaba la plata y tenía que venir de la universidad hasta el centro de San José, venía caminando. Veníamos caminando. No era yo, eran otros compañeros que también veníamos hasta San José, porque no nos iba a alcanzar la plata para estar pagando el pasaje, ida y vuelta a la universidad y hasta la casa. ¿Y dónde se hospedaban? ¿Dónde estaban? Me quedaba en un barrio que es en el centro de San José. Ok. Está bien. Y después de eso, un paréntesis, en ese lapso, ese año que yo estuve en la Universidad de Costa Rica, el primer año, yo solicité la beca porque tenía beca, se podía dar beca, la universidad le daba beca también, que no pagaba, que no pagaba ingreso a la universidad de la materia. Beca 11. Sí, beca 11, te exoneraban de eso. Right. Entonces, y ahí tenía esa ventaja. Entonces, una vez yo estando en la universidad, ya el segundo año, ya obtuve la beca de la Norte. Entonces ya era más holgada la situación. Entonces ya podía comprar los libros y tener un apartamento un poquito más holgado, más cómodo. En ese entonces también con la universidad tenía equipo de softball y te daban, si usted era miembro del equipo de softball, te daban una beca una mejor beca. Ok. Entonces, como yo era parte, como dichosamente yo vengo de Limón, sabiendo jugar fútbol y sabiendo jugar béisbol, entonces fácilmente pude ingresar y ser parte de la selección de la Universidad de Costa Rica de béisbol y de softball, béisbol y de softball. Seguí con la carrera de agronomía, tenía compañeros también de Limón, estaba Arturo Samuels, estaba Brooks, Hilberto Brooks, estaba José Alberto Amador, y estaba otros más, que no me acuerdo el nombre, pero tenía otros compañeros de Limón que estaban también en la Universidad de Costa Rica. Me gradué en el 72
como ingeniero agrónomo. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.